Ahora entramos a una escena extraña. No extraña porque sí, sino extraña como lo son las cosas que tienen peso eterno. Deus meus, ut quide reliquisti mei. Deus meus, a te clamo Domine. Deus meus, Los evangelios nos dicen que mientras Jesús estaba en la cruz, hubo oscuridad en pleno día. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Mateo 27:45 y Marcos 15:33. 3 horas. Y ese detalle no está ahí para dar ambiente cinematográfico. Está ahí para decirnos, en la cruz pasó algo más que dolor físico. Deus meus, ut quide reliquisti mei. En los puntos anteriores vimos sufrimiento humano y herramientas romanas. Aquí la atmósfera cambia. Ya no es Roma ejecutando. Aquí el texto nos empuja a mirar el significado. El costo de nuestra salvación no fue oro ni plata, fue sangre preciosa. Y esa sangre no solo responde a clavos, responde a algo más profundo: la justicia de Dios frente al pecado. Aruit fortitudo mea, lingua mea fago ut meis Deus meus, ut quide reliquisti me, diviserunt sibi vestimenta mea. Primero, una aclaración sencilla. El punto de la oscuridad no es que se apagó el sol como fenómeno curioso. La Biblia usa la oscuridad como lenguaje de juicio y de día solemne de Dios. Por ejemplo, en los profetas aparece la idea de tinieblas como señal de juicio. No siempre significa lo mismo en todos los pasajes, pero aquí el marco es claro por el contexto. Está sucediendo en el centro del evento donde Dios está obrando redención. Entonces la oscuridad funciona como un gran letrero divino. Esto es serio. Aquí hay juicio. Aquí se trata con el pecado. Ut quide reliquisti mei. Y aquí ya estamos pisando el núcleo. Si la salvación costó sangre, es porque el problema del pecado es más profundo que baja autoestima espiritual o que malos hábitos. El pecado es una rebelión real contra Dios. Y Dios es real, santo y justo. Eso incomoda, porque nos gusta un Dios que perdona sin costo, como si la justicia fuera un trámite. Pero la cruz nos dice: la justicia no se ignoró, se satisfizo. Pero tal vez te preguntes, ¿qué tiene que ver con la ira de Dios? Ira de Dios suena a palabra explosiva, como si Dios estuviera perdiendo los estribos. Pero la ira de Dios en la Escritura no es un berrinche. Es la respuesta santa y justa de Dios contra el mal. Es su no absoluto al pecado, porque el pecado destruye su creación, profana su gloria y mata a sus criaturas. Si Dios no odiara el mal, no sería bueno, sería indiferente. Y un Dios indiferente es peor que un villano. Es un juez que se va por café mientras el crimen recorre la ciudad. Entonces, cuando hablamos de la oscuridad y la ira, no estamos diciendo Dios se descontroló. Estamos diciendo Dios trató el pecado con la seriedad que merece. Aquí encaja el costo de Primera de Pedro con una claridad tremenda. Cristo es como un cordero sin mancha y sin contaminación. Esa imagen no es decorativa y viene del lenguaje del sacrificio. El inocente, sin defecto, dado por el culpable. Y el Nuevo Testamento repetirá la idea.
Cristo llevó nuestros pecados. Primera de Pedro 2:24. Fue hecho ofrenda por el pecado. Cargó nuestra culpa. En términos sencillos, Jesús no murió solo para inspirarnos, murió para reemplazarnos. Eso significa que lo que cae sobre él en ese momento no es burla humana. Es el peso judicial de nuestro pecado tratado con justicia. Por eso la oscuridad, porque allí la cruz se vuelve más que madera, se vuelve altar. En medio de esa oscuridad, Jesús clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aquí necesitamos precisión, para no decir cosas teológicamente incorrectas. No significa que la Trinidad se rompió, como si el Padre y el Hijo se divorciaran por 3 horas. Dios no se desintegra. Lo que sí significa es que el Hijo, en su humanidad y en su papel como sustituto, experimenta el abandono judicial, el trato que el pecado merece, la retirada de consuelo, la soledad del condenado. Es la diferencia entre Dios dejó de amar al Hijo, lo cual es falso, y el Hijo cargó lo que el pecado merece. Eso es bíblico. Pero hay otra capa. Ese clamor es el inicio del Salmo 22. Jesús está sufriendo, sí, pero también está señalando una escritura que termina en vindicación y victoria. La oscuridad no es el final de la historia, es el umbral del rescate consumado. Hay una palabra teológica útil aquí: propiciación. Suena como conjuro antiguo, pero significa algo muy simple. Un sacrificio que satisface la justicia de Dios y aparta su ira. No porque Dios sea caprichoso, sino porque Dios es justo. Para decirlo aún más claro, en la cruz, Dios no pasó por alto el pecado, lo juzgó. Y no lo juzgó sobre nosotros, lo cargó Cristo. Eso es el costo de nuestra salvación. Ahora, una reflexión. ¿Qué debe producir esto en la iglesia? Y aquí hay 2 respuestas inevitables. Primero, Pedro escribe para que vivamos con santa seriedad. Si fuimos rescatados de la vana manera de vivir, entonces la vida cristiana no debe ser como un hobby elegante. Debe ser una respuesta a un rescate. El precio mata la frivolidad espiritual. Y número 2, si Cristo cargó la ira, entonces el creyente no vive bajo la condenación. La disciplina de Dios es de padre, no de juez airado. La cruz cambió el tribunal por mesa familiar. Así que la oscuridad nos predica 2 cosas al mismo tiempo. El pecado es más grave de lo que pensábamos, pero el amor de Dios es más fuerte de lo que soñábamos. Retengamos esto en mente. Si la oscuridad cayó sobre Cristo, es para que la luz de la gracia no se apague sobre nosotros. Estamos terminando ya con esta experiencia, que esperamos deje honda huella en ti, para que siempre tengas presente: si mi salvación costó la sangre de Cristo, no puedo vivir siendo indiferente a tan valiosa salvación.
¿Por qué podemos echar sobre Dios nuestra ansiedad? ¿Por qué podemos venir a Él con lo que nos está pesando? ¿Por qué es que podemos soltar la carga en sus manos? Porque Él tiene cuidado de nosotros.